Le damos la bienvenida a esta travesía por uno de los casos más perturbadores que se han documentado en la historia de Guadalajara. Te invito a que, antes de comenzar, nos indiques en los comentarios la hora precisa en la que escuchas esta narración y desde dónde nos ves. Nos intriga conocer en qué lugares y en qué horas del día o de la noche estos relatos documentados tienen presencia. La situación política en Guadalajara era tensa en 1844. La ciudad, que es la capital del estado de Jalisco, ubicado en el occidente, se erguía majestuosa con su catedral terminada hace ya más de 2 siglos, circundada por calles y plazas extensas que representaban su relevancia como núcleo cultural y comercial del occidente mexicano. Un descontento se iba incrementando entre los diferentes sectores de la sociedad tapatía, a pesar de su aparente calma, debido a las disputas entre liberales y conservadores y entre federalistas y centralistas. En esa época, Guadalajara tenía cerca de 40,000 residentes. Las familias de mayores recursos habitaban en casas amplias alrededor de la plaza principal y las calles circundantes, mientras que las zonas periféricas de la ciudad eran más humildes. Las costumbres y la vestimenta evidenciaban las disparidades sociales. Mientras que la población mayoritariamente vivía de una manera mucho más modesta, las familias ricas se jactaban de sus muebles traídos del extranjero y sus vajillas de plata. Los Morales eran una de esas familias prominentes cuyos antepasados fueron los primeros colonizadores españoles. Morales, Esteban. García, un patriarca de 52 años, era un hombre respetado por su estatus como comerciante y dueño de numerosas haciendas en las cercanías de la ciudad. Su esposa, Rosario Quintero Orozco, era parte de otra familia prominente y al matrimonio le había brindado no únicamente una dote sustancial, sino también valiosas conexiones sociales. 3 hijos tenía la pareja: Antonio, de 29 años, y quien continuaba la carrera comercial de su padre; Guadalupe, de 23, casada con un abogado adinerado; y Fernando, él, estudiante del seminario, con menos de 20 años. La familia residía en una casa amplia de 2 niveles, con un extenso patio central decorado con macetas florales y una fuente de cantera. Las paredes estaban adornadas con retratos de la familia y con obras religiosas, y en el salón principal, un crucifijo de madera dominaba los encuentros sociales que solían tener. El general Mariano Paredes y Arrillaga estaba preparándose para comenzar un levantamiento contra el gobierno del presidente Antonio López de Santa Anna en esa época. Santa Anna, empleando a Guadalajara como punto de partida para su levantamiento. Las tensiones políticas estaban presentes en todas las facetas de la vida diaria, fracturando familias y modificando los vínculos sociales. Al igual que muchas otras familias conservadoras de la élite tapatía, los Morales se mostraban favorables a las posiciones tradicionalistas y respaldaban de manera discreta las iniciativas que ofrecían la posibilidad de preservar el orden establecido y los privilegios eclesiásticos. Lucía Fernández Ruiz, el otro personaje principal de este relato, no era parte de los círculos más altos de la sociedad tapatía, hija de Dolores Ruiz Sandoval y Manuel Fernández López, un mercader de rango medio. Lucía había sido educada de manera modesta, pero lo bastante para desenvolverse con cierta libertad en la sociedad. Con 26 años, muchos pensaban que ella ya estaba al borde de la soltería permanente, algo que su madre observaba con cada vez más inquietud. Aunque Lucía no era particularmente bella, de acuerdo a los estándares de esa época, tenía una personalidad.
encantadora que compensaba de manera óptima cualquier deficiencia física. Sus ojos de color marrón profundo mostraban una intensidad y curiosidad inusuales, mientras que su cabello oscuro, que generalmente recogía en un moño sencillo, enmarcaba su rostro ovalado. Lucía, a diferencia de muchas chicas de su edad, se deleitaba en hablar sobre asuntos que la mayoría consideraba inadecuados para una mujer, y leía con avidez todo libro que llegaba a sus manos. La vinculación entre los Fernández y los Morales había empezado años antes, cuando Manuel Fernández, después de una mala inversión, fue asistido por el patriarca Esteban para salir de problemas financieros. Había una relación cordial, pero distante, entre las dos familias desde entonces, caracterizada por la diferencia de estatus. No obstante, todo cambió cuando Lucía conoció a Fernando Morales en una festividad religiosa. El seminarista joven se sintió atraído por el carácter independiente y la inteligencia de la chica, que eran tan distintos a los de las chicas de la sociedad con las que estaba acostumbrado a relacionarse. Lo que empezó como encuentros fortuitos en actividades sociales se convirtió rápidamente en una amistad que desafiaba las normas. Lucía y Fernando tenían en común su amor por los libros y sus diálogos sobre política y filosofía. Él le daba libros de su biblioteca personal, y hablaban de ellos en los cortos instantes que lograban verse sin despertar sospechas. Para Fernando, estas conversaciones eran un alivio ante la rigidez de su educación en términos religiosos. Para Lucía, una ventana hacia un mundo intelectual que de otra manera le habría estado prohibido. Esta amistad era vista con un cada vez mayor desagrado por la familia Morales. La madre, Rosario, pensaba que Lucía era una chica muy mayor e inapropiada para su hijo. Por otro lado, Esteban tenía miedo de que la relación apartara a Fernando de su vocación religiosa. Antonio, el hermano mayor, consideraba que Lucía era una persona interesada que intentaba avanzar socialmente por medio de su hermano menor. La única que mostraba algo de simpatía por la joven era Guadalupe, su hermana, identificando en ella atributos que trascendían su nivel social. En aquel Guadalajara de 1844, la vida se desarrollaba entre visitas sociales, misas y el siempre presente murmullo político. Las noticias procedentes de la capital se recibían con demora, lo que alimentaba las especulaciones y los temores. Se murmullaba acerca de las amenazas externas que amenazaban al país, de los planes del general Paredes y de las demandas fiscales del gobierno central. La incertidumbre se sentía en el aire como un miasma invisible, coloreando aún las relaciones más diarias. En ese ambiente de inquietud es donde surgió la semilla de una tragedia que dejaría una huella imborrable en las familias Fernández y Morales, así como en la memoria colectiva de Guadalajara. Una tarde fría de noviembre, cuando Fernando no volvió a casa, en el horario acostumbrado, todo empezó a desplomarse. Al comienzo, la familia no se preocupó. Después de clases, el muchacho solía quedarse a charlar con sus maestros o a ir a la biblioteca del seminario. No obstante, la inquietud empezó a aumentar al caer la noche, sin que se tuviera noticias de ella. Varios sirvientes fueron enviados por Esteban para buscarlo. Primero al seminario, después a las viviendas de sus amistades y, por último, a los templos en los que acostumbraba orar. Nadie lo había observado. La búsqueda frenética fue provocada por la desaparición de Fernando Morales. Mientras Antonio paseaba por las calles con un grupo de empleados de sus haciendas, su padre se puso en contacto con sus contactos del gobierno local. Respetando la importancia de la familia, las autoridades civiles se encargaron.
varios oficiales en la búsqueda. Guadalajara fue peinada de arriba a abajo sin éxito durante 3 días. Era como si el muchacho se hubiera desvanecido en el aire. La primera pista llegó de manera inesperada. Una vecina de los Fernández dijo que, el día en que Lucía desapareció, había visto a Fernando ingresar en la casa de ella. La joven admitió haberlo recibido cuando las autoridades y Esteban la confrontaron, pero sostuvo que Fernando se había ido tras una corta visita. Su inquietud y sus contradicciones en el relato generaron dudas. Esa misma noche se hizo un registro en la casa de los Fernández, y pese a que no se hallaron evidencias definitivas, el clima de sospecha hacia Lucía aumentó. Al mismo tiempo, los rumores empezaron a propagarse por la ciudad. Algunos sostuvieron que se trataba de un amor prohibido, mientras que otros dijeron que había sido un secuestro político, debido a la proximidad de la familia Morales con los grupos conservadores. Las habladurías se difundían cada vez más, cada una con mayor fantasía que la anterior. La desaparición de Fernando se volvió el tema de conversación en sacristías, mercados y salones, lo que alimentaba la morbosa curiosidad de una sociedad adiestrada a la monotonía. Conforme pasaban los días sin que la familia Morales tuviera noticias, su comportamiento hacia Lucía se tornó abiertamente hostil. Rosario, embargada por la ira y el dolor, la culpaba en público de haber encantado a su hijo, mientras que Antonio sugería que ella y su familia habrían tramado un rapto con propósitos económicos. A pesar de que el sufrimiento había dejado huellas profundas en su rostro, solo Esteban mostraba una actitud ecuánime. El hallazgo de un cuerpo en las afueras de la ciudad, a orillas del río que cruzaba Guadalajara, una semana después de la desaparición, cambió drásticamente la situación. Fernando fue reconocido por sus prendas de vestir y algunos objetos personales que tenía consigo, a pesar de que su cadáver se encontraba parcialmente en estado de descomposición. El doctor que inspeccionó el cuerpo determinó que la causa de la muerte fueron numerosas puñaladas en el pecho. No había indicios de robo, pues su cadena con un crucifijo y su reloj de oro estaban en perfecto estado. El asesinato sacudió a toda la ciudad. Los Morales, abatidos por el dolor, solicitaron justicia inmediata. Las dudas se centraron, de forma natural, en Lucía, la última persona que decía haber estado con Fernando cuando estaba vivo. A pesar de sus fervientes protestas de inocencia, la joven fue detenida y encarcelada durante la investigación. No solo Guadalajara, sino también todo el país de México. Los periódicos de la ciudad mandaron corresponsales para cubrir lo que se preveía que sería un juicio espectacular. Cuando los sectores más conservadores condenaban a Lucía sin esperar pruebas, la opinión pública se encontraba dividida. Algunos grupos más progresistas ponían en duda la rapidez con que se había señalado a una mujer joven sin conexiones de poder. Lucía mantuvo su inocencia con firmeza mientras estuvo encarcelada. De acuerdo con su versión, Fernando había ido a su casa para despedirse esa tarde. Le había revelado que tenía pensado dejar el seminario y aliarse con los liberales que se oponían a la administración de Santa Ana. Le había solicitado que mantuviera en secreto lo sucedido, sobre todo de su familia, que jamás aprobaría tal decisión. Lucía aseguraba que Fernando se había ido de su casa en buen estado y vivo, con el objetivo de encontrarse con algunos contactos políticos. No obstante, esta explicación fue acogida con escepticismo. ¿Por qué el joven seminarista, que proviene de una familia conservadora, desearía alinearse con los liberales? ¿Y por qué debería? Confiado a Lucía, una mujer con la que no mantenía una relación formal, tales planes. Además,
como supuestamente estaban solos durante la visita, nadie podía confirmar su relato. Las contradicciones en su historia solo intensificaban las dudas acerca de ella. Mientras Lucía languidecía en prisión, se empezaba a cernir una sombra de duda sobre la familia Morales. Algunas declaraciones indicaban que Fernando había tenido acaloradas discusiones con su hermano mayor y su padre en los días antes de que desapareciera. Un compañero del seminario reveló que Fernando le había dicho que tenía la intención de dejar los estudios religiosos, lo cual habría enfurecido a su familia, famosa por seguir con rigor los valores tradicionales. El juez que se ocupó del caso, Joaquín Osorio Velarde, era reconocido por su precisión y neutralidad. Conforme recopilaba testimonios y evidencias, fue tomando forma una imagen más compleja de lo que había ocurrido. Los sirvientes de la casa Morales manifestaron que las tensiones en la familia habían. Se incrementó en las semanas que precedieron a la catástrofe. El mayordomo afirmó que la noche previa a la desaparición fue testigo de una acalorada discusión entre Fernando y Antonio, en la que se tocaron temas de honor familiar y decisiones deshonrosas. Un giro imprevisto tuvo lugar cuando Juana Méndez, una antigua sirvienta de los Morales, que había sido despedida meses antes, se presentó como testigo. Juana afirmó que observó a Antonio persiguiendo a Fernando el día en que éste desapareció, lo cual el hermano mayor había rechazado vehem. De acuerdo con su testimonio, Antonio se mostraba enfurecido y decidido. Esta declaración hizo surgir las primeras dudas importantes acerca de la culpabilidad de Lucía. Cuando se hallaron pruebas en el cuerpo de Fernando que contradecían la versión oficial, la investigación tomó un nuevo rumbo. Una segunda evaluación más exhaustiva mostró que las heridas pueden haber sido provocadas por puñaladas o, de lo contrario, por un objeto contundente y afilado, probablemente una herramienta agrícola. Asimismo, algunos testigos dijeron haber observado a varios hombres trasladando algo de peso hacia el río durante la madrugada después de la desaparición, cerca de una de las haciendas Morales. Conforme la investigación progresaba, el comportamiento de Esteban Morales se transformó radicalmente. El patriarca, que al principio estaba resuelto a conseguir justicia para su hijo, empezó a demostrar nerviosismo y a hacer presión para que el caso se cerrara pronto, admitiendo que Lucía era culpable. El juez Osorio decidió indagar más sobre los movimientos después de que este comportamiento despertara sus sospechas de cada uno de los integrantes de la familia durante la noche del delito. La tensión en Guadalajara llegó a su punto más alto cuando surgieron rumores de que el caso podría tener relación con la inminente revuelta del general Paredes. Algunos propusieron que Fernando había sido eliminado por oponerse a los planes políticos de su familia o quizás porque conocía secretos comprometidos. La situación agitada del país se reflejaba en la borrosidad de la línea entre lo personal y lo político. Mientras tanto, Lucía caía en la desesperación. El trato en prisión era severo, sobre todo para una mujer de su estatus. Su salud iba empeorando con el tiempo, y sus reclamos de inocencia sonaban cada vez más débiles ante la opinión pública y la máquina judicial. Sus progenitores, marginados a nivel social debido a las dudas que existían sobre su hija, apenas podían brindarle respaldo. En ese momento, un personaje inesperado surgió y transformó el rumbo de los sucesos. Padre Miguel Ibáñez Cortés, quien fue el confesor de Fernando durante su estancia en el seminario. El clérigo pidió una audiencia privada con el juez Osorio, en la que divulgó información que había mantenido oculta a causa del secreto sacramental. El padre Ibáñez dice que Fernando le había revelado su deseo de dejar no solo Guadalajara,
sino también el seminario porque se encontraba en una situación peligrosa para su vida. Este testimonio revitalizó la investigación. El magistrado Osorio dispuso un registro más detallado de la vivienda y los bienes de los Morales. Se halló un diario secreto de Fernando, en el que el joven registraba sus dudas crecientes acerca de su vocación religiosa y su interés por las ideas liberales que se difundían en la clandestinidad. Lo más importante, Fernando dijo que había hallado un secreto familiar que lo atormentaba y que sentía la obligación de revelar a pesar de las consecuencias. Fernando había descubierto de manera fortuita en el desván de la casa familiar una serie de documentos antiguos, los cuales estaban escondidos dentro de un baúl. Era de su abuelo. De acuerdo con lo que escribió, estos documentos mostraban una historia encubierta que contradice todo lo que le enseñaron sobre su familia y su lugar en la sociedad. Fernando había optado por hablar con Lucía, a quien veía como una persona de confianza y criterio independiente, para que lo asesorara sobre qué hacer con esta información. La investigación se centró en la búsqueda de estos documentos. Después de varios días de intentos infructuosos, finalmente se encontraron escondidos, no en el hogar de los Morales, sino en una capillita pequeña que estaba dentro de una de sus fincas, donde al parecer Antonio los había movido luego de que su hermano desapareciera. El contenido de los documentos fue explosivo. Descubrieron que la riqueza de los Morales, en vez de proceder de compañías legales como habían afirmado siempre, provenía del tráfico ilegal de esclavos durante las primeras décadas del siglo. Jerónimo Morales, el abuelo de Fernando, había sido compañero de un famoso contrabandista y juntos habían, aprovechando los vacíos legales después de la independencia de México, amasó una gran fortuna. El negocio siguió operando aún después de la abolición oficial de la esclavitud en el país. Lo que es aún más inquietante es que los documentos indicaban que Esteban no solo sabía de dónde provenía la riqueza de su familia, sino que había seguido con algunas de estas actividades ilegales, aunque a una escala menor, conservando empleados en condiciones parecidas a la esclavitud en sus haciendas más alejadas. Esta revelación aclaraba la razón de por qué Fernando había tenido una disputa con su familia. El joven, impregnado de ideales liberales, habría considerado inaceptable ocultar tales injusticias. Cuando uno de los capataces de las haciendas Morales, bajo presión de las autoridades, admitió haber sido testigo de una acalorada discusión entre los tres hombres de la familia en la noche en que desaparecieron, el caso tomó un giro decisivo. Fernando había amenazado con dar a conocer los documentos si su padre no modificaba sus situación laboral en las haciendas y retribuyó a las familias perjudicadas. La discusión había ido en aumento hasta que Antonio, en un ataque de ira, golpeó a Fernando con una herramienta agrícola y le causó heridas mortales. El capataz explicó que después del trágico suceso, Antonio y Esteban optaron por deshacerse del cadáver lanzándolo al río y posteriormente crear evidencias para inculpar a Lucía, a quien creían parcialmente culpable de haber alimentado las ideas peligrosas de Fernando. El recorrido. El viaje de Fernando a la casa de Lucía había sido auténtico, pero su objetivo era advertirle del riesgo y solicitarle que guardara duplicados de ciertos documentos importantes por si le ocurría algo. El juez Osorio, con estas pruebas, dispuso que Lucía fuera liberada de inmediato y que Esteban y Antonio Morales fueran detenidos por homicidio y obstrucción a la justicia. Guadalajara fue impactada por la noticia. Una de sus familias más importantes caía en desgracia, mientras que una joven de origen humilde era reivindicada después de varios meses, de encarcelamiento injusto y de humillación a la vista del público.
El proceso judicial contra los Morales fue de corta duración, pero muy intenso. Las pruebas eran aplastantes y numerosos testigos, que previamente habían callado por respeto o miedo, ahora se atrevían a hablar. Rosario, al enterarse de que su marido y su hijo mayor habían asesinado a Fernando, se encerró en un convento por no poder afrontar la vergüenza pública. Guadalupe, la hermana, que había tenido incertidumbres acerca de si Lucía era culpable desde el inicio, rompió, con su familia en su totalidad, y se mudó a la Ciudad de México. Se halló culpables a Esteban y Antonio, quienes fueron sentenciados a extensas penas de cárcel. Sin embargo, el destino les tenía reservado un final distinto. La diligencia que los transportaba fue asaltada por unos hombres armados mientras los trasladaban a la penitenciaría, donde cumplirían su condena. Los guardias fueron capturados, y padre e hijo fueron ejecutados sin juicio. A pesar de que los rumores señalaban a las familias, nunca se supo quiénes eran los atacantes. De empleados que habían padecido bajo el sistema de las haciendas Morales, o incluso a adversarios políticos que tenían miedo de que Esteban pudiera traicionar a otros involucrados en tratos oscuros. En cuanto a la Lucía, se encontraba frente a un futuro incierto. A pesar de estar legalmente exonerada, el hecho de haber estado en medio de un gran escándalo hacía imposible su reintegración en la sociedad tapatía. Con el fin de, Lucía abandonó Guadalajara con una pequeña cantidad de dinero que Fernando le había dejado junto con los documentos. Siempre, asentándose finalmente en Veracruz, donde asumió un apellido distinto y empezó una vida nueva como docente. Los documentos que supuestamente habían provocado la tragedia fueron confiscados por las autoridades y se dice que se guardaron en los archivos judiciales. No obstante, desaparecieron de forma misteriosa durante la insurrección del general Paredes, que se produjo finalmente unas semanas después del juicio. Se sospechó por parte de muchos que su desaparición no fue accidental, porque otras familias prominentes estaban involucradas en las circunstancias. Negocios ilegales. La mansión de los Morales estuvo deshabitada por varios años, ya que aquellos supersticiosos que afirmaban oír lamentos y gritos en sus cuartos la evitaban. El gobierno finalmente compró el lugar y lo transformó en un edificio administrativo, a pesar de que los empleados que laboraban allí comunicaban con frecuencia la percepción de frío inexplicable y presencias no visibles, sobre todo en el viejo despacho donde tuvo lugar el trágico choque entre hermanos. Respecto a Lucía, su pista desaparece en los documentos históricos posteriores a su salida de Guadalajara. Según algunas versiones, finalmente se casó y fundó una familia en Veracruz, llevando una vida apacible y anónima. Otras afirman que nunca se recuperó del trauma de la acusación y el encarcelamiento injustos, y que murió joven, abrumada por la tristeza. Una tercera versión, la cual es tal vez la más interesante, señala que Lucía se integró a los círculos liberales y estuvo involucrada de manera activa en el ámbito político durante las décadas posteriores, empleando su vivencia personal que sirve de motivación para combatir las injusticias sociales. No importa cuál sea la verdad acerca de su destino. El caso de Esteban Morales y Lucía Fernández, en realidad, está grabado en la memoria colectiva de Guadalajara como un recordatorio de cómo las apariencias pueden ser engañosas y de que incluso las familias más respetables pueden esconder secretos oscuros detrás de sus fachadas impecables. Los historiadores locales que han estudiado este caso coinciden en afirmar que constituye un microcosmos de las tensiones que experimentaba la sociedad mexicana en ese tiempo, el enfrentamiento entre lo tradicional y lo moderno, entre lo conservador y lo liberal, entre el privilegio y la justicia.
La tragedia de los Morales y Fernández mostró las fisuras en un sistema social que empezaba a tambalearse, presagiando las disputas más extensas que marcarían la historia de México durante las décadas posteriores. Los empleados. En 1968, cuando se estaban realizando trabajos de renovación en la antigua mansión Morales, encontraron un diminuto espacio encubierto en una pared. Hallaron un paquete, meticulosamente envuelto, que albergaba las cartas que Fernando le escribió a Lucía y que nunca fueron mandadas. En ellas, el joven no solo expresaba su admiración a nivel intelectual por ella, sino también emociones más intensas que nunca se atrevería a confesar públicamente. Estas cartas, que ahora se guardan en el Archivo Histórico de Guadalajara, suman una capa extra de tragedia a una historia que ya es desgarradora. Además, las cartas confirman gran parte de la información que salió a la luz durante la investigación. La batalla interna de Fernando entre sus principios morales y su obligación con la familia, el desencanto creciente que sentía hacia las estructuras sociales que anteponían la riqueza a la justicia y su resolución de hallar su propio rumbo, aunque eso implicara separarse de su familia y de su estatus social. Fernando escribió en una carta especialmente emotiva: «En ocasiones pienso que nací en el siglo equivocado o, quizás, simplemente en una familia equivocada. Me cuestiono si, en otras épocas y situaciones, seres humanos como tú y yo tendríamos la posibilidad de vivir, pensar y hablar con libertad. Más de 180 años después, hoy en día, el caso sigue fascinando a historiadores y a personas interesadas en los enigmas del pasado. Muestra no solo una tragedia individual, sino también un punto crucial en la historia social de Guadalajara. Cuando empezaron a surgir las primeras fisuras en lo que parecía ser una sociedad rígida, jerarquizada, los nombres de Lucía Fernández y Esteban Morales han sido incorporados al folclore local, representando respectivamente la arrogancia del privilegio y la resistencia ante la injusticia. Y tal vez, en algún lugar de Guadalajara, en los corredores del edificio que antes fue la mansión Morales, o en los archivos polvorientos donde se conservan las anotaciones del caso, persiste un eco de lo sucedido, un rastro de pasiones y deslealtades, de secretos y revelaciones, resonando a través del tiempo, haciéndonos recordar que el pasado jamás está totalmente muerto, y que siempre haya maneras de hacerse oír en el presente. Las generaciones se suceden, las ciudades experimentan cambios, y los edificios se modifican. Sin embargo, las historias continúan siendo comunicadas de boca en boca, de pluma en pluma, recordándonos que pueden existir corrientes turbulentas y oscuras debajo de la superficie ordenada de cualquier sociedad, aguardando su oportunidad para emerger. Una de las incógnitas más aterradoras de Guadalajara no es una narración de fantasmas o de eventos sobrenaturales, sino una narración intensamente humana sobre avaricia, orgullo y traición, y al final, justicia. A pesar de que fuera muy tarde para rescatar a Fernando Morales, o para restituirle a Lucía Fernández los meses que estuvo injustamente en prisión. Y tal vez esa sea la enseñanza más inquietante de todas, que a veces los auténticos monstruos no son seres de otro mundo, sino individuos ordinarios que, impulsados por el temor a perder su posición o sus privilegios, son capaces de actos de traición y crueldad que desafían nuestra percepción del ser humano. El caso de Esteban Morales y Lucía Fernández nos hace recordar que la línea entre la barbarie y la civilización puede ser tan fina como el papel donde se redactan las leyes que, supuestamente, nos protegen a todos de manera equitativa.
El levantamiento del general Mariano Paredes y Arriga, que se produjo en noviembre de 1844, provocó la destrucción o dispersión de numerosos archivos judiciales, los expedientes del caso Morales. Sufrieron el mismo destino que muchos otros, dispersos y perdidos en la vorágine histórica. No obstante, ciertos fragmentos se preservaron en archivos individuales y colecciones privadas de testigos y funcionarios que participaron en el caso. Una carta del juez Joaquín Osorio Velarde a su hermano en la Ciudad de México. Uno de estos fragmentos muestra detalles adicionales que nunca se divulgaron durante el proceso judicial. En ella, el magistrado admitía que las ramificaciones del caso eran mucho más allá de la familia Morales. Los registros hallados por Fernando revelaban la participación de algunas de las familias más poderosas de Jalisco y otras entidades en una red de actividades ilegales que abarcaban el contrabando humano, así como la usurpación fraudulenta de terrenos comunales y la manipulación de contratos con el gobierno. Me he visto forzado a restringir la investigación, escribió Osorio, no por falta de voluntad, sino porque estaba seguro de que investigar más podría causar inestabilidad no solamente en Guadalajara, sino a la región completa. En esos documentos hay nombres que, si se hicieran públicos, generarían una conmoción social con resultados inciertos. En ocasiones, la justicia tiene que conformarse con apresar a los peces pequeños, siendo consciente de que los grandes seguirán nadando libremente en aguas turbias. Esta declaración proporciona nueva información acerca de las razones del asalto a la diligencia que llevaba a Esteban y Antonio Morales. Es probable que, en lugar de ser una acción de venganza de empleados explotados como se pensó al principio, fue una operación meticulosamente diseñada para silenciar de manera definitiva a los únicos dos hombres que podían incriminar a los otros involucrados en esa red de corrupción. En lo que respecta a Lucía Fernández, nuevos documentos hallados en los archivos estatales de Veracruz en 1956 corroboran que efectivamente se asentó allí con el nombre de Lucía Martínez. Primero, trabajó como docente en una escuela para chicas y después estableció un orfanato que funcionó hasta la primera parte del siglo XX. No se casó nunca, aunque sí adoptó de manera informal a unas cuantas niñas huérfanas a las que educó con un inusual espíritu de autonomía para aquel tiempo. Lucía jamás olvidó lo ocurrido en Guadalajara, según un diario personal hallado entre sus cosas después de su muerte en 1885. El peso de aquellos días no me ha dejado, decía, aunque he aprendido a soportarlo con dignidad. De vez en cuando reflexiono sobre Fernando y sobre cómo podrían haber sido las cosas. En ocasiones, rememoro los rostros de quienes me acusaron sin pruebas, solo porque les resultaba más fácil creer lo más negativo de una persona como yo. He invertido mi vida en instruir a estas niñas que su valor no radica en su fortuna o apellido, sino en su carácter y sus actos. Si algo positivo surgió de esa tragedia, fue esta certeza que ha orientado el resto de mi vida. Un retrato en miniatura de Fernando Morales estaba incluido entre las posesiones de Lucía, así como un medallón pequeño. El hecho de que lo mantuviese durante toda su existencia indica que los sentimientos entre ellos podrían haber sido más intensos de lo que se creyó. Primero, incorporando otra capa de tragedia a una narrativa que ya es desgarradora. El edificio de la mansión de los Morales, que fue transformado en oficinas administrativas más tarde, fue finalmente derribado en 1932 para dar lugar a un nuevo y moderno edificio del gobierno. Un grupo de huesos humanos fue hallado por los trabajadores en un espacio escondido entre dos muros durante la demolición.
De acuerdo con los reportes forenses de aquel tiempo, pertenecían a un hombre de edad adulta y mostraban señales que concordaban con heridas causadas por un objeto contundente. Este descubrimiento macabro originó conjeturas acerca de que el cuerpo hallado en el río en 1844 podría no ser el de Fernando, sino el de otra persona empleada como señuelo. No obstante, la imposibilidad de corroborar esta teoría se debe a que en ese momento no existían métodos científicos sofisticados. Los restos fueron sepultados en el cementerio municipal sin ceremonias, llevándose consigo cualquier secreto que pudieran haber descubierto con métodos contemporáneos. Las consecuencias del caso Morales Fernández llegaron mucho más allá de las familias que estaban directamente implicadas. Para la sociedad tapatía, Tapatía supuso un cambio de rumbo en cómo se concebían las estructuras de poder tradicionales. Si una familia tan venerada como los Morales era capaz de esconder secretos de tal magnitud, ¿qué otras atrocidades podrían estar encubiertas detrás de las fachadas admirables de las grandes mansiones del centro de Guadalajara? Esta crisis de confianza tuvo lugar en un momento de gran turbulencias políticas en México, que colaborarían con la polarización social que marcaría las décadas posteriores. Para algunos historiadores, el caso Morales representa un microcosmos de las tensiones que acabarían provocando la guerra de reforma y el enfrentamiento entre liberales y conservadores, lo que guiaría al país. El rol que desempeñó la prensa en toda esta cuestión es especialmente interesante. Los periodistas de la época, que se encontraban limitados por sus intereses de clase y por las normas sociales, intentaron. Al principio, el caso se considera un simple crimen pasional llevado a cabo por una mujer ambiciosa. Algunos medios empezaron a cuestionar los prejuicios que habían dirigido la narrativa inicial solo cuando las evidencias en contra de los Morales fueron abrumadoras. El Informador Jalisciense, un pequeño periódico de inclinación liberal en ese entonces, fue uno de los escasos que desde el comienzo adoptó una actitud crítica al interrogar la rapidez con la que Lucía había sido identificada. Su editor se llama Adrián Villaseñor Gutiérrez. Esta independencia tuvo un alto costo. Desconocidos agredieron su imprenta y él mismo fue víctima de un intento de asesinato que lo dejó con secuelas permanentes. El historiador local, Enrique Martínez Orozco, en 1962, lanzó un estudio detallado llamado Crimen y Poder, el caso Morales y la sociedad tapatía del siglo XIX, que no solo examinaba los sucesos particulares del caso, sino también su entorno en términos políticos y sociales. Martínez Orozco proponía que la muerte de Fernando Morales no fue solo el síntoma de las contradicciones de una sociedad en transición, donde los valores tradicionales entraban en conflicto con conceptos recientes sobre la igualdad, la justicia y los derechos individuales, no el resultado de un conflicto familiar. Fernando Morales, según Martínez Orozco, simboliza al joven educado que se encuentra entre dos mundos: el de sus creencias morales, que le exigían interrogarse sobre el sistema que le había otorgado esos, y el de sus privilegios heredados, que lo dotaban de estatus y comodidad. Privilegios. Lo trágico de su historia es que trató de conciliar lo inconciliable, con la creencia inocente de que podría cambiar un sistema creado para perpetuarse a sí mismo sin importar el costo. Por su parte, Lucía Fernández representaba las limitaciones y oportunidades de las mujeres en su época. Excesivamente inteligente para conformarse con el rol inactivo que la sociedad le daba, pero sin los vínculos o recursos necesarios para cuestionar públicamente las normas. Lucía halló un alivio en su amistad con Fernando, mental y posiblemente emocional,
que esta conexión terminó convirtiéndola en chivo expiatorio de un delito que no perpetró, pone de manifiesto la fragilidad de aquellos que se atrevían a cruzar, aunque fuera ligeramente, las barreras invisibles de género y clase. La caída de la familia Morales es un reflejo de la cara sombría del poder y la riqueza, que incluye la convicción de que el estatus social otorga impunidad y el hecho de estar dispuesto a sacrificar incluso a los seres queridos en aras de las apariencias. Antonio y Esteban Morales no eran monstruos en el sentido convencional, sino que eran el resultado de un sistema que priorizaba la reputación familiar y la posición social sobre la verdad y la justicia. La memoria colectiva de Guadalajara fue olvidando gradualmente la historia de Esteban Morales y Lucía Fernández, hasta que finalmente se convirtió en una leyenda urbana. Un cuento que las abuelas narraban a sus nietos para prevenirles sobre los riesgos de la ambición desmedida y la relevancia de la honradez. Los pormenores se fueron desdibujando. Algunos nombres fueron modificados y la complicada realidad histórica se transformó en una narración más sencilla de lucha entre el bien y el mal. No obstante, el caso todavía sigue suscitando discusiones e investigaciones en los círculos académicos y entre quienes son apasionados de la historia local. Un equipo de antropólogos forenses de la Universidad de Guadalajara intentó, en 2012, ubicar y analizar los restos hallados en 1932. Sin embargo, los numerosos cambios de ubicación de las tumbas y el escaso registro. En el cementerio municipal, su identificación fue imposible. El lugar donde antes se encontraba la mansión Morales es ahora una moderna construcción que alberga oficinas del gobierno. La historia sangrienta del sitio es desconocida por la mayoría de los empleados que trabajan allí, pero de vez en cuando se oyen rumores entre el personal de limpieza acerca de ruidos extraños por las noches y sensaciones inexplicables de presencias invisibles, sobre todo en los pisos inferiores que se levantan sobre los cimientos originales de la antigua casona. La escuela que Lucía Fernández estableció en Veracruz sigue operando, aunque bajo otra administración y otro nombre. Una pequeña placa en su patio central honra a su fundadora. La describe solo como filántropa y educadora, sin hacer referencia a los sucesos traumáticos que la obligaron a dejar Guadalajara y empezar una nueva vida lejos de su lugar de origen. Tal vez lo más importante que podemos obtener hoy del caso Morales Fernández sea su recordatorio de que la historia no es una narración lineal, de continuo progreso, sino un complicado entramado de avances y retrocesos, así como de luces y sombras. Las contradicciones que marcaron a la Guadalajara de 1844, como las que existen entre lo tradicional y lo moderno, entre la justicia y el privilegio, o entre la realidad y las apariencias, siguen configurando nuestras sociedades actuales en diversas formas. La historiadora Laura Valencia Méndez halló el archivo de una iglesia antigua de Tlaquepaque en 2018, lo que constituyó el descubrimiento más reciente vinculado a este caso. Acta de bautismo de una infante llamada María Lucía en el año 1846. La madre aparecía registrada como Lucía Martínez, el nombre que Lucía Fernández adoptó en Veracruz sin referencia al padre. Este documento sugiere que Lucía podría haber estado embarazada cuando dejó Guadalajara. Esto añade una nueva dimensión a la decisión de Lucía de irse y a su posterior negativa a casarse. Es posible que esta niña fuera hija de Fernando Morales, concebida durante aquellos cortos instantes de intimidad, que los dos tuvieron la oportunidad de compartir antes del suceso trágico. Si fuera así, Lucía ya sabría que estaba embarazada mientras estaba en la cárcel.
¿Podría este secreto haberle dado un incentivo extra para su determinación de defender su inocencia, sabiendo que no solamente su vida estaba en juego, sino también la de su hijo nonato? Son cuestionamientos que posiblemente jamás recibirán una respuesta conclusiva, pero que suman un nivel extra de complejidad humana a una historia cuya interpretación ya es por sí misma un reto. Simplón. Lucía meditaba en una carta enviada a una ex compañera de Guadalajara, escrita cerca del final de su vida. Con frecuencia reflexiono acerca de cómo nuestras vidas pueden cambiar radicalmente en un segundo. Todo lo que creemos seguro y duradero puede desvanecerse como la bruma de la mañana. He aprendido a no juzgar a los demás con rapidez, porque todos llevamos historias ocultas. El peligro de y la fragilidad de las certezas humanas fueron enseñados por aquellos terribles días. Confundir lo aparente con la realidad. Estas palabras de una mujer que vivió en carne propia la injusticia y la redención, los prejuicios y la reivindicación, retumban a través del tiempo con una sabiduría que trasciende las circunstancias concretas que las inspiraron. Nos recuerdan que detrás de cada juicio apresurado, detrás de cada condena fundamentada en preconceptos, se encuentran seres humanos complejos, cuyas vidas y motivos rara vez encajan en nuestras cómodas categorías morales. El eco de la tragedia de los Morales y Fernández sigue resonando en las partes más viejas de Guadalajara, en esos edificios centenarios que han sido testigos callados de tantas historias de amor y odio, de delitos y castigos, de secretos y revelaciones. En noches especialmente silenciosas, cuando el viento sopla desde el río e irrumpe entre las callecitas del centro histórico, hay quienes aseguran escuchar murmullos apagados, como si los personajes principales de esa historia siguieran buscando una solución que la justicia de los hombres nunca fue capaz de brindarles lo que necesitaban del todo. Tal vez esa sea la esencia real del terror más profundo. No el miedo a lo monstruoso o a lo sobrenatural, sino la perturbadora conciencia de que los secretos más oscuros pueden estar escondidos detrás de las fachadas más respetables y que todos, en situaciones apropiadas, podemos realizar acciones que nuestra versión cotidiana consideraría impensables, según lo expresa Fernando Morales en una de sus cartas nunca enviadas a Lucía. En ocasiones creo que lo que permanece escondido a plena luz del día, resguardado por nuestro deseo colectivo de no ver lo que incomodaría nuestra visión cómoda del mundo, es verdaderamente aterrador, no lo que se oculta en la oscuridad. Siempre que un visitante se detiene frente a la moderna construcción, que actualmente ocupa el terreno de la antigua residencia Morales, si algún curioso pregunta por qué determinadas zonas de Guadalajara lucen con un aire inexplicable de melancolía, la historia de Esteban Morales y Lucía, Fernández revive por un tiempo, recordándonos que el pasado nunca desaparece por completo y que sus ecos continúan resonando en el presente, dando forma a éste de maneras que muchas veces no logramos entender completamente. Y así, lo que empezó como un caso de supuesto homicidio pasional en una ciudad colonial mexicana de pequeño tamaño, se descubre finalmente como una compleja tragedia humana que muestra las ambigüedades, los claroscuros y contradicciones de toda una época y de la naturaleza humana misma. Un drama que nos hace recordar que en ocasiones los auténticos abismos no se hallan en los seres fantásticos o en los lugares lejanos, sino en el corazón de nuestras familias, de nuestras comunidades y del ser humano mismo. Una nota de prensa de 1969 es la más reciente mención documentada vinculada a este caso. En ella, una mujer mayor que decía ser nieta de Lucía Fernández viajó a Guadalajara para obtener información acerca de su abuela.
La periodista que la entrevistó afirmó que la mujer tenía cartas y documentos de familia que indicaban que Lucía había mantenido correspondencia secreta con Guadalupe Morales durante décadas después de los acontecimientos fatídicos. Aunque su ubicación actual es desconocida, esta correspondencia de existir podría iluminar nuevos aspectos oscuros del caso. Si algún día se hallan en un baúl o archivo familiar olvidados, ¿qué secretos nuevos podrían estas cartas develar? ¿Cuáles son las otras verdades que todavía permanecen ocultas, a la espera de su momento adecuado para revelarse? La historia de Lucía Fernández y Esteban Morales, al igual que muchas otras historias que se cruzan en él. El complejo tapiz de nuestro pasado compartido sigue desarrollándose ante nuestros ojos, recordándonos que lo que sabemos es siempre solamente una pequeña parte de lo que verdaderamente sucedió, y en ese espacio nebuloso donde la verdad histórica se encuentra con nuestro conocimiento imperfecto de ella, y donde los hechos documentados se combinan con suposiciones, tradiciones orales y descubrimientos fortuitos, es en el que residen los fantasmas más persistentes. No son espectros sobrenaturales, sino las inquietantes sombras de quienes vivieron, sufrieron, amaron y fallecieron. Previo a nosotros, dejándonos la responsabilidad de tratar de entender sus vidas y sus razones por medio de los fragmentos parciales que el tiempo no ha podido eliminar del todo. Finalmente, quizás eso sea lo único que podemos hacer con relatos como el de Esteban Morales y Lucía Fernández. Oírlas atentamente, tratar de entenderlas en toda su complejidad humana, y no solo extraer las sensaciones momentáneas que produce lo macabro, sino también las enseñanzas más profundas acerca de justicia, prejuicio, poder y redención, que siguen siendo tan pertinentes hoy en día como lo fueron en la Guadalajara de 1844. Debido a que las historias verdaderamente aterradoras no son las que nos hacen temer lo desconocido, sino las que nos fuerzan a enfrentar aquello de nosotros mismos y de nuestras sociedades que preferimos eludir. Y mientras Guadalajara sigue expandiéndose y cambiando, con los nuevos edificios sustituyendo a los viejos y las nuevas generaciones ocupando los espacios que en un momento fueron de figuras como los Fernández y los Morales. Una parte de la esencia de esos sucesos permanece como un suave recordatorio de que la historia no es algo muerto y enterrado, sino una fuerza viva que sigue dando forma a nuestro presente de maneras que apenas empezamos a entender.